Y nuestro invitado de este momento es el general del aire, Celiano Ceballos Calderón. Él es el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y le hemos pedido al general Ceballos que nos acompañe para conversar sobre diversos asuntos que tienen que ver con la seguridad, especialmente en el país. Y claro, le vamos a consultar también sobre lo que ocurre con esta propuesta del presidente Daniel Noboa de lograr la autorización, o que se levante más bien la prohibición para que se pueda instalar una base de asistencia militar en el territorio ecuatoriano. Señor general, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene respecto a lo que está ocurriendo con la seguridad en el país? Hay la sensación de que sí ha disminuido un poco, que hay ciertas áreas, ciertas zonas, ciertas provincias, por ejemplo Esmeraldas, donde ha disminuido notablemente, pero que hay focos, hay áreas donde la situación está compleja. Buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Un saludo fraterno a todos los radioescuchas de Radio Quito, Radio Platino. En cuanto a esta pregunta que me hace, obviamente, digamos, en este conflicto armado no internacional que estamos viviendo, es palpable, es fehaciente algunos hechos positivos que estamos teniendo. Por ejemplo, el hecho de que el Estado vuelva a retomar el control de las cárceles. Recordemos que antes de la declaratoria de este conflicto armado no internacional, digamos, desde ahí se orquestaban y se ordenaban pues una cantidad de acciones criminales que afectan a la sociedad y que de a poco nos han ido arrebatando la paz. Otros aspectos positivos que están ahí, mire, en lo que vamos del año, Andrés, ya realmente vamos decomisando algo más de 190 toneladas de droga y estoy seguro que este año vamos a romper posiblemente un récord histórico de decomiso de droga acá en el país. Asimismo, pues se han capturado un sinnúmero de cabecillas de estos grupos narcoterroristas que ha permitido de a poco irles debilitando. Por otra parte, se ha incrementado el decomiso de armas, municiones, explosivos. Asimismo, dentro del ámbito ya propio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que es la vigilancia y control del espacio aéreo para no permitir el ingreso de aeronaves relacionadas al narcotráfico. En lo que va de este año se han destruido ya 30 pistas clandestinas o áreas preparadas para la operación de estas aeronaves relacionadas al narcotráfico, versus el año anterior que en la última parte del año se destruyeron 8 pistas. Y esta estrategia, como ya lo comuniqué en algún momento, está dando buenos resultados, porque en este año en realidad no tenemos un solo evento de que haya ingresado una aeronave relacionada al narcotráfico al territorio ecuatoriano procedente de normalmente Centroamérica, de otros países de Centro o Norteamérica. Ahora, general, ustedes desde la perspectiva de operación llevan adelante estas ofensivas, estas campañas, pero desde la perspectiva de la norma, de la ley, de la legislación, ¿cuánto soporte y apoyo tienen para hacer e intervenir como usted nos está contando? Bueno, recordemos... ¿Mayores reformas o no? Recordemos que hace un poco más de un mes y medio posiblemente se aprobó una ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional. Precisamente nosotros antes veníamos realizando esta inhabilitación de las pistas clandestinas o áreas preparadas para la operación de aeronaves ilícitas de una manera, digamos, coordinada con otras autoridades, con los gobiernos autónomos descentralizados, con la policía, con la fiscalía, y posiblemente ellos de buena manera apoyaban. Pero ahora está en un marco legal, es decir, ahora la Fuerza Aérea cuenta con un marco legal que tenemos que irle perfeccionando, completando su reglamento, que nos va a dar herramientas, digamos, jurídicas para realizar de mejor trabajo esta vigilancia y control del espacio aéreo nacional. ¿Hay lugares, hay zonas en donde no hay presencia de Fuerzas Armadas? Esta idea de que el Estado está ausente, general. Le hago preguntas respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en áreas mineras, Ponce Enríquez, por decir algo, Buenos Aires, en su provincia, en Imbabura. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, como usted ve, en realidad las Fuerzas Armadas estamos presentes alrededor del territorio nacional con todo nuestro contingente y capacidades. Obviamente no es un problema que se ha generado de la noche a la mañana o en estos últimos meses. Es un problema de seguridad
¿no?, que viene gestándose de muchas décadas atrás, posiblemente, donde estos enemigos a los que estamos enfrentando, como son estos grupos narcoterroristas, obviamente se han ido fortaleciendo, se han ido armando, han ido, digamos, cogiendo mayor fuerza y poder para disputarle al Estado, a sus instituciones, posiblemente el control de varias áreas. Pero obviamente necesitamos esa cohesión de la sociedad ecuatoriana, ¿no?, para, digamos, todos como sociedad enfrentar a este enemigo común que es el narcoterrorismo, que nos ha quitado la libertad y la posibilidad de progresar en paz. Vemos que hay acciones criminales, principalmente el narcotráfico. Otra de las acciones criminales de las que se alimenta, obviamente, es la minería ilegal. Claro. Así es. Ahora, general, esto de que las Fuerzas Armadas estén tan involucradas en esta lucha, en este conflicto interno, ¿puede estarle contaminando, afectando? ¿Qué ocurre con la institución en su conjunto? Bueno, vemos, hay casos muy pocos, ¿verdad? Hay ese riesgo, por supuesto, porque siempre en cualquier institución posiblemente vaya a haber uno que otro mal elemento. Pero obviamente la responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas y de todos sus miembros es de que debemos proteger ese activo estratégico intangible que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que es su credibilidad, su nivel de aceptación de la sociedad ecuatoriana. Y esa es la gran responsabilidad de todos y cada uno que hacemos parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y en ese sentido, cuando se tiene conocimiento, evidencias de malos elementos, nosotros nos autodepuramos informando a las autoridades competentes y apoyando a las autoridades competentes para que obviamente pues investiguen y se haga justicia y por depurar a las Fuerzas Armadas salgan estos malos elementos de la institución. Porque, claro, esta contaminación a la que yo le menciono tiene que ver con distraer de alguna manera la tarea fundamental que ustedes tienen. Ahora mismo veo una noticia en el sentido de que miembros de Fuerzas Armadas están en las centrales hidroeléctricas, custodiando, cuidando, protegiendo, en fin. Eso puede de alguna manera minar la acción fundamental de las Fuerzas Armadas, que es otra. No, Andrés, de hecho, claro, de hecho, recordemos que las Fuerzas Armadas también están para proteger, digamos, las áreas estratégicas del Estado, para que funcione el Estado. Y obviamente, ahora que estamos en esta crisis, una de las áreas estratégicas es el sector energético. Entonces, nosotros como Fuerzas Armadas igual prestamos nuestras capacidades y contingentes para dar esa seguridad que requiere, y más en una situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, esto en realidad no es que nos desvíe de nuestra misión fundamental, sino también aportamos al Estado a proteger las áreas estratégicas que se necesitan para que el Estado y la sociedad funcione. Estamos conversando con el general Celiano Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Señor general, ¿qué rol cumplía la base de Manta, que estuvo con la participación de fuerzas norteamericanas? ¿Cuál es el rol que tuvo esa base? Bien, Andrés, aclarando un poco, recordemos que la base aérea Eloy Alfaro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue creada en 1978, lo que existió a través de un acuerdo de cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. El 12 de noviembre de 1999, explícitamente se firmó este acuerdo de cooperación y precisamente se pidió a los Estados Unidos para que con sus capacidades que tiene, la tecnología que tiene, apoye a proteger la soberanía del Estado ecuatoriano contra estos grupos de crimen transnacional organizado relacionados al narcotráfico aquí en el Pacífico. Obviamente esto permitió que se instale este puesto de avanzada de operaciones, FOL por sus siglas en inglés, en la base aérea Eloy Alfaro de Manta nuestra. En realidad ellos ocuparon menos del 10% del área, pero algunos beneficios que se obtuvieron, ellos invirtieron para mejorar las condiciones de la pista, las calles de rodaje, elevarlas a estándares de ellos, ¿no?, de los Estados Unidos. Construyeron plataformas, hangares, hangaretas, diferente infraestructura aeronáutica para la operación segura de las aeronaves de ellos, nuestras aeronaves militares también, y elevaron inclusive la seguridad operacional en este aeropuerto internacional de Manta. Es decir, se tuvo varios beneficios. Asimismo, en la parte, digamos,
de fuentes de trabajo para, digamos, la gente de Manabí. Creo que alcanzaron a contratar hasta 150 empleados para brindar varios servicios, digamos, que demandaba la operación de este FOL allá. Inclusive contrataron, yo en esa época era teniente capitán, contrataron gente con capacidades especiales para lo de la inclusión social. De la misma manera, estadísticamente se conoce que más o menos ellos invirtieron 6.5 millones de dólares al año para dinamizar algo la economía de Manabí en la demanda de bienes y servicios para que funcione este puesto avanzado de operaciones. Ellos tenían una participación de intervenir cuando había alguna señal, alguna expresión de la presencia de uno de estos grupos de crimen organizado, ¿o no? Bueno, ellos con la infraestructura que pudieron construir y a través del acuerdo que te contaba Andrés, de apoyar a proteger la soberanía nuestra contra estos grupos criminales transnacionales relacionados al narcotráfico, en realidad uno de los principales beneficios fue que con la información que ellos obtenían, porque operaban varios aviones con sensores de mucho poder, con tecnología de punta como lo tienen los Estados Unidos, operaban 24 horas al día, los 365 días del año, ¿verdad? Realizando operaciones de vigilancia y control del espacio marítimo y aéreo. Cuando había alguna señal, ¿ellos intervenían o eran efectivos nuestros los que intervenían? No, interveníamos conjuntamente. Es decir, en las aeronaves norteamericanas también operaban conjuntamente con técnicos nuestros de la Fuerza Aérea Personal ecuatoriano. Y obviamente compartían la información y lo más importante, lo que te decía, producto de compartir esa información de inteligencia, más del 60% de los decomisos de droga que se dio en esos años, no, fue gracias a la información que ellos compartían. Inclusive en esa época nosotros teníamos un oficial de enlace en la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial de Key West, donde se coordinaba todas las operaciones de intercambio de información con ese propósito de reducir el tráfico ilegal de drogas vía marítima y aérea. ¿Había alguna posibilidad de pensar de que esa experiencia, porque vamos a hablar de eso para luego la propuesta que ahora lleva el presidente Noboa, la experiencia esa de Manta significó una cesión de la soberanía general? Yo creo que no, porque a la final, digamos, mire, por ejemplo, haciendo una relación de otra situación, las emergencias que tuvimos en el 2016 del terremoto. Nosotros somos parte del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas de América, SICOFA, su acrónimo, ¿verdad? Donde vinieron y los países amigos, aliados, facilitaron su contingente, varios medios aéreos operaron varias semanas, meses acá en ese apoyo a la ayuda humanitaria, a la alivio a los desastres naturales. Más recientemente, no hace unas 3 semanas atrás, por esta cantidad de incendios que se han producido a nivel nacional y especialmente en la provincia de Loja, donde hubieron incendios que se salieron de control, se activó nuevamente este sistema de cooperación, ¿verdad? Donde vinieron helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú, la Fuerza del Perú también nos apoyaron con 2 aeronaves que despegaron desde Piura, vinieron, sobrevolaron el espacio aéreo nuestro, apoyaron este combate contra incendios. Lo propio hizo la Fuerza Aérea de Colombia, mandó un contingente, equipamiento, ¿verdad? Para acá. Entonces, y más aún también esta experiencia que le digo de 10 años que tuvimos, donde en realidad no es que se pierde la soberanía, sino se acepta más bien la cooperación de países amigos, aliados, para enfrentar riesgos, amenazas comunes. Y más aún en esta guerra que estamos enfrentando, donde tenemos un enemigo común, una amenaza común, que son estos grupos narcoterroristas. Entonces, todas las guerras tienen aliados. ¿Y qué mejor tener un aliado con las capacidades que tienen los Estados Unidos? Muchos quisieran tener un aliado con esas características. Eso en el supuesto de que sea con los Estados Unidos. Sí. Porque la propuesta, entiendo, del presidente es la opción de que pueda haber asistencia y apoyo de distinto país. Porque no sé si vamos a pensar igual cuando se haga un acuerdo con la China o con Rusia, en fin, ahí cambian las cosas. Por supuesto, ¿no? Esa posibilidad planteada por el presidente Daniel Noboa abre la posibilidad a cualquier país amigo, aliado, ¿no? Que tenga también el mismo interés,
de enfrentar, como le digo, enemigos o amenazas comunes, como es el crimen transnacional organizado, que en realidad afecta a la región y al mundo, ¿verdad? Creo que todo el mundo debe estar consciente que es un enemigo, una amenaza común al cual hay que apoyar a derrotarlo. ¿Las Fuerzas Armadas entonces ven con buenos ojos esta propuesta del presidente Noboa? Por supuesto, porque tendríamos capacidades adicionales que no las contamos ahora. No tendríamos tecnología de punta, capacidades que se complementarían a nuestras capacidades, lo cual permitiría pues posiblemente en un menor tiempo ganar este conflicto armado no internacional, debilitarlos a nuestros enemigos y por supuesto devolver la paz a la sociedad ecuatoriana. Ahora mismo hay un acuerdo con los Estados Unidos para que haya unos aviones, unas naves, entiendo que son incluso no piloteadas por seres humanos, que están trabajando, que están operando. ¿Eso se ha concretado, general? ¿Están funcionando, quiero saber? Aeronaves no tripuladas de los Estados Unidos estén volando acá en el país, no conozco y creo que eso no ha sucedido. Ajá. Pero tripuladas sí. O sea, sobrevuelan, hacen patrullajes. Sí, hay unos acuerdos que han permitido venir periódicamente aeronaves de vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo. También comparten algo de información, ¿verdad? Y con ese mismo propósito. Pero posiblemente no es lo mismo que lo que se tuvo en esos 10 años cuando estaban muchas mayores capacidades instaladas acá y como te digo, Andrés, eso permitía mejorar la vigilancia y control permanente de los espacios aéreos y marítimos, sobre todo para el control del narcotráfico. Esa experiencia, digamos, dio buenos resultados al país, fue beneficiosa. Claro, desde el punto de vista que te estaba comentando de droga. De droga y también por algunas otras situaciones que la mejora de la infraestructura aeronáutica, en realidad de la base aérea de Manta nuestra, se elevaron a estándares internacionales, no para la operación, las condiciones físicas, técnicas de radioayudas, que inclusive de eso se benefició también, digamos, la aviación civil, es decir, todo tipo de operaciones civiles que se llevaban a cabo en el aeropuerto internacional Eloy Alfaro de Manta, que también se benefició de toda esa mejora de la infraestructura. General, ¿qué ocurrió con los radares finalmente? Los de Montecristi. Un radar. Sí, el radar que fue afectado ya va a ser 3 años en este noviembre. Finalmente, hace aproximadamente un mes y medio, y ya en tercera instancia, la Corte Provincial de acá de Pichincha sentenció, ya le obligó a la empresa aseguradora a que pague los 5 millones. Con eso estamos nosotros ya contratando la reposición de la antena afectada, pero esto va a tomar un tiempo. Claro, toma un promedio de 18 meses la construcción de esta antena ¿Eso se va a construir en algún lado? Por supuesto, en la empresa Indra mismo, que es la fabricante, y es decir, ese radar posiblemente estará volviendo a operar a finales del 2025 o inicios del 2026. Sin embargo, nosotros siempre como Fuerzas Armadas tomamos acciones, digamos, para compensar la ausencia de algún activo estratégico de la defensa nacional. Una de esas, por supuesto, ha sido incrementar los vuelos de vigilancia y reconocimiento aéreo en todo el sector de Manabí, la destrucción e inhabilitación de las pistas, asimismo el hecho de haber firmado y ratificado con los Estados Unidos a finales del año anterior el acuerdo de asistencia para interceptación aérea, permitió que a inicios de este año seamos parte ya de un sistema cooperativo, ¿no?, donde se integran todas las señales de los radares civiles y militares de los países miembros de este sistema cooperativo de integración de la situación aeronáutica en la región. Entonces esto nos permite compartir la información inclusive de los sensores de otros países, inclusive de radares transhorizonte de los Estados Unidos. Entonces ya nuestros ojos no están solamente en nuestro territorio, cerca de nuestro territorio, sino más avanzado. Por supuesto, por supuesto. Entonces esto nos permite a nosotros tener una conciencia situacional más amplia y oportuna para saber si alguna aeronave ilícita que no tiene un permiso de sobrevuelo está con rumbo hacia nuestro territorio nacional para alertar el sistema de defensa aérea. General, usted ha señalado este tema de las pistas clandestinas que han sido descubiertas y luego destruidas. ¿Hay alguna posibilidad de una especie como de descenso
¿De cuántas más podrían haber o es muy difícil saber? Bueno, nosotros en realidad nos apoyamos bastante en la tecnología y el apoyo justo a la cooperación internacional. ¿Cómo se inicia el proceso? Normalmente nos facilitan imágenes satelitales, otras fuerzas aéreas de la región que tienen esas capacidades, o contratamos a empresas que dan este servicio de imágenes satelitales como Maxar, que tenemos contratado, ¿verdad? Inicia analizando el cambio geográfico de alguna parte del área, sobre todo de interés de la parte de la costa. Obviamente ese es el primer indicio. Luego nosotros verificamos a través de los vuelos de reconocimiento aéreo con sensores, ya vamos verificando las condiciones del área preparada o de la pista, si está en condiciones de que puedan operar aeronaves de bajo performance nuevamente, que son empleadas por narcotráfico. Procedemos a la inhabilitación o a la destrucción, y ahora ya tenemos el marco legal que nos permite. Perfecto, vamos a terminar, general. ¿Usted cree que entonces la actividad de la FAE este momento, en torno al momento que vivimos y a las circunstancias de guerra interna, la FAE tiene un rol fundamental? ¿Cuál es la tarea que lleva adelante la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Como tarea principal, fundamental de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro de las Fuerzas Armadas está la vigilancia y control del espacio aéreo. Entonces, esa es nuestra tarea fundamental, y en esta lucha contra estos grupos narcoterroristas, obviamente la tarea es evitar que aeronaves ilícitas relacionadas al narcotráfico ingresen, lleguen a traigan drogas, traigan dinero, traigan comunicaciones, y eso creo que lo estamos haciendo bastante bien, porque como te comentaba, Andrés, hasta lo que vamos de este año tenemos 0 casos de que hayan ingresado aeronaves ilícitas a nuestro territorio nacional. Perfecto, señor, muchísimas gracias. El general Celiano Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, esta tarde para hablar puntualmente de lo que ocurre con esta iniciativa del presidente Noboa de levantar la prohibición de que se instalen bases militares en territorio ecuatoriano. Gracias por atender este diálogo.